vamos a ver qué pasa en Ecuador. Ecuador fue un país que tuvo su primer caso antes que nosotros, cuyas imágenes conmovieron a todo el Perú. Y ahora estamos nosotros sufriendo un poco, no un poco, bastante, de lo que es esta situación de la saturación de nuestro sistema de salud y de la atención que están teniendo los peruanos. Así que vamos a enlazarnos con Lency Rodríguez, quien es periodista de WQ Radio de Guayaquil, Ecuador. Lency, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Cuéntanos cuál es la situación de Ecuador en este momento, por favor. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ustedes. También gracias siempre por la invitación de parte de Ecuador. Un abrazo grande a nuestros hermanos de Perú. Bueno, efectivamente, hoy a las 11 de la mañana se dio el último informe que básicamente informa casos confirmados de coronavirus, también los muertos hasta el momento. Solo para darte un pequeño repaso, son 10.850 las personas que son casos confirmados de COVID-19, sí. Fallecidos 537, muertos probables por el virus 952. De los contagiados, 8.591 están estables y en aislamiento domiciliario a la vez. 319 estables en hospitalización, 141 hospitalizados con pronóstico reservado, 1.262 han recibido el alta hospitalaria, 10.747 han sido descartados y hasta el día de hoy se han realizado 34.840 pruebas por COVID-19, Miguel. Muy pocas pruebas, pero un alto índice de casos positivos por las pruebas que se han realizado. Ahora, gran controversia porque el mismo gobierno aceptó en un momento de que esto se le había salido de las manos, de que no habían podido tener los test, de que los fallecidos eran más de lo que habían podido controlar y por lo que vemos, si es que hacemos una correlación entre fallecidos y casos, en Guayaquil por lo menos debería haber más de 100.000 casos. Sí, te escucho, por favor. Solo imagínate, Miguel, que están confirmados 537 fallecidos. Sí, claro. Ojo, que dicen 952 muertos probables por el virus que todavía no podrían ser confirmados, así que no datan en cifras oficiales. Esa misma percepción la tienen varios ciudadanos, pues dicen las cifras del gobierno no son ciertas. ¿Qué ocurre cuando nos damos cuenta que hay personas que ni siquiera pudieron acceder a pruebas? Y te habla una persona, Miguel, que probablemente tuvo coronavirus. En este caso yo nunca pude constatarlo a través de una prueba porque lamentablemente cuando a mí me empezaron este tipo de sintomatología, yo, el Ecuador recién iniciaba con reportes de casos de coronavirus y desde un principio efectivamente las cosas se le salieron de las manos, no pude acceder ni a un laboratorio privado, a través de la línea 171 tampoco me podían atender, me decían que tenía que esperar hasta que tenga síntomas respiratorios, hasta que me empiece a faltar el aire. Entonces es ahí cuando uno se daba cuenta que efectivamente no, Ecuador no estaba preparado y se le salió de las manos esta situación. Ahora, esta situación en Guayaquil prácticamente dado el nivel de contagio se está conteniendo, no tanto por las medidas de las autoridades, sino más por el contagio comunitario que ha tenido, ha empezado a expandirse de una manera más agresiva hacia otras regiones, ¿cierto? Mira, precisamente, por ejemplo, en Guayas nosotros tenemos 7.391 casos. Imagínate tú esta cantidad tan fuerte solo en una provincia y en Pichincha sigue una cifra de 926. Igual es una gran diferencia con Guayas. Sin embargo, ayer Juan Carlos Ceballos, quien es el ministro de Salud, mencionó que los casos de emergencia que llegan normalmente a los hospitales se han reducido, asimismo las llamadas al 171, y mencionó que, bueno, pues en la ciudad de Guayaquil está prácticamente dándose una pequeña pausa o una reducción de casos confirmados, claro, de casos de emergencia, de personas que de pronto fallecen en esta ciudad. Ayer dio unas cifras un poco más alertadoras. Correcto, esperemos que así sea. Y por último, ¿cuáles son las medidas que están tomando para poder compensar esta paralización económica? Ecuador no venía muy bien en los últimos años en materia económica y entra el gobierno de Lenín Moreno supuestamente a generar la reapertura del país y le viene esta situación y no los encuentra en la mejor posición. ¿Cuál es la situación de la economía, de la industria, de los trabajadores en este momento, Lency?
Efectivamente, Miguel, tú recordarás que en octubre del 2019 nosotros, pues fuimos parte de un paro nacional acá en el Ecuador, Sí, y claro. es allí precisamente se daba porque el gobierno pretendía eliminar el subsidio al combustible. No se tomaron decisiones en el momento en que se debían de tomar, y en este caso sale el gobierno nacional dando a conocer medidas económicas por emergencia. Por emergencia, por ejemplo, una de las medidas era renegociar la deuda externa. También por emergencia, crear una cuenta nacional de atención humanitaria, que esta sería manejada directamente por representantes de la sociedad civil. ¿Qué iba a pasar con esta cuenta que se iba a crear? Tendría dos fuentes. La primera, por ejemplo, era que las empresas que ganen más de $1 millón aportarán con el 5% de esa utilidad por 3 pagos mensuales. Y la otra fuente es, durante 9 meses se hará una contribución progresiva para quienes ganen más de $500 mensuales. Ejemplo, yo gano, digamos, en este caso $500, Sí. $2 al mes, a mí me toca aportar mensualmente en este caso. Correcto. Bueno, entonces de la gente salen los recursos, lo cual Lamentablemente, muestra que no ha habido un plan, ¿no? Y te podría comentar, Miguel, que la Asamblea Nacional, prácticamente ha dicho no a estas medidas económicas, no más impuestos. Sectores del comercio, de industrias, dicen más oxígeno, por favor, a los empresarios, que en este momento no estamos para más impuestos. Sí, no sé de dónde van a sacarle plata cuando los trabajadores cada día son menos ahí en Ecuador. Mira, solo para darte un dato exacto, 4.526 denuncias recibe el Ministerio de Trabajo por despidos intempestivos en este momento. Muchas gracias, Lency. Ha sido bastante clara la información. Les deseamos lo mejor, una pronta reactivación y contención, sobre todo del virus. Muchas gracias por la información y estaremos en contacto más adelante. Gracias, Miguel, como siempre. Muchas gracias. Ha sido Lency Rodríguez, periodista de WQ Radio de Guayaquil, una radio aliada a UCI Noticias.